Quiero que abran sus Biblias en esta tarde en el libro de Marcos. I want you now to open your Bibles in the book of Mark, Marcos capítulo 13. Mark chapter 13, Y vamos a leer allí del versículo 19. and we're going to read there from verse 19. Vamos a leer del 18 hasta el 23. We'll start from verse 18 to 23. Marcos 13, 18 al 23. Mark 13, 18 to 23. Dice así la palabra de Dios. The word of the Lord says, Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, Pray that your fight may not be in winter, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. for in those days there will be tribulation, such as has not been seen since the beginning of the creation, which God created until this time, nor ever shall be. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. And unless the Lord had shortened those days, no flesh would have been saved. But for the elect's sake, whom he chose, he shortened the days. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Then if anyone says to you, look, here is the Christ, or look, he is there, do not believe it. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. For false Christs and false prophets will rise and show signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. But take heed, see, I have told you all things beforehand. El título de este mensaje The title of this message es Permanezcamos en nuestra posición de escogidos. it's Let's remain in our position as the elect. Padre, estamos delante de ti y delante de tu palabra. Father Lord, we're before you and before your word. Necesitamos ser edificados, Lord Jesus, we need to be edified. fortalecidos, We need to be strengthened. animados, Señor, Lord Jesus, we need to be para encouraged poder seguir adelante, to be able to go forward, para poder cumplir los planes de nuestro llamamiento to be able to fulfill the plans of our en calling Cristo Jesús. in Jesus Christ. Ayúdanos, Señor, a discernir, ayúdanos a abrir Lord, help nuestros us ojos, to discern, help us to open our nuestros eyes, oídos our espirituales spiritual ears, y a ver con claridad and see clearly los tiempos que estamos viviendo, the times that we are living in. para que en estos tiempos, Señor, So, Lord Jesus, that on these times, nuestra oración y nuestra comunión our prayer and our fellowship con el Dios Todopoderoso with God Almighty no falte. may not fail. Te damos gracias Thank you, Lord. en el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén. amen. Pueden tomar asiento. You may be seated, brethren. Hemos estado hablando de temas muy importantes We've been talking about important topics que son parte de la visión y del avance de la obra de Dios. that are part of the vision and the advancement of the work of God. Porque tenemos que alcanzar metas Because we need to reach goals que nos lleven a cumplir that take us to fulfill el propósito the purpose de nuestro llamado en Cristo, of our calling in Jesus Christ, que es ganar las almas which is to win the souls que todavía no le conocen. that don't know Him yet.
Todos estamos observando los acontecimientos All of us are observing the events and the happenings que día a día suceden en este mundo, that take place day by day, y con preocupación y con tristeza. with concern and with sadness. Pero lo que el Señor dijo no lo podemos cambiar. But what the Lord said, we cannot change. Y todo esto que la Escritura llama principio de dolores And all of this that the scripture calls the beginning of birth pains, es solo una luz amarilla it's just a yellow light que nos está advirtiendo that is warning us no solo de la urgencia del mensaje, not just of the urgency of the message, sino de la urgencia but of the de urgency estar consagrados a Dios of being consecrated to God y de tratar de alcanzar and to try and reach el nivel de santidad the level of holiness que Él nos está demandando. that He demands of us. Porque la Escritura dice Because the scripture que says sin santidad that without holiness, nadie no verá one al Señor. will see the Lord. Amén. Amen? Si nosotros, la iglesia, podemos comprender estas verdades, If as a church we can comprehend these truths, tenemos que comenzar a preocuparnos we need to be concerned now de poner nuestra vida en orden delante de Dios, of placing our life in order before God. primeramente. Firstly, Cuando Dios le dijo a Ezequías, ordena tu casa when God told Hezekiah, order your house, porque vas a morir. for you will die, Muchos hoy están distraídos many now are distracted y piensan and they think que todavía Jesús va a tardar mucho tiempo. that Jesus will delay in coming. O piensan que van a vivir muchos Or they años. think that they're going to live many years. El día de mañana The day of tomorrow solo está en las manos de Dios. is only in the hands of God. Ordena tu casa ahora. Place your house in order now. Pon tu vida en línea Place your life in y haz line. lo que Dios te dice que hagas. Do what God tells you to do. Tiene que haber consagración. There needs to be Y consecration. cuando hablo de consagración no digo de venir un domingo a la iglesia When I say consecration, I don't say about y coming to después church vuelvo cuando yo quiero on Sunday and then o come cuando no back tenga nada que hacer. when I want or have nothing No to estoy do. hablando de eso. That's not what I'm talking about. Estoy hablando de una consagración real I'm talking about a real y consecration definitiva and definite en un consecration compromiso serio in a serious commitment con Jesús y con su iglesia. with Jesus and His church. El tiempo de jugar a la religión se ha terminado. The time to play religion has finished. Ahora es tiempo de poner nuestra vida en orden. It's time now to place our life in order. Es tiempo de apuntar hacia la santidad de Dios. It's time now to point towards the holiness of God, Es tiempo It's de time dejar now. las excusas. to leave excuses aside. Todo esto que estamos viviendo es principio de dolores. All of this that we're living through is the beginning of birth pains. Y lo que más cuesta entender es la distracción que tiene la gente. The most difficult thing to understand is the distraction people have. Los científicos están creando un sol Scientists are creating a sun, y los reportes que hay and the reports that there are es que tienen que tener mucho cuidado porque están ocupando el lugar de Dios. is that they need to have a lot of care because they're taking God's place. Y solo una pequeña equivocación And only one small en lo que mistake están creando in what they're creating traería un desastre total sobre el mundo entero. will bring complete disaster across the whole world. Hay muchas cosas que se están gestando There are many things que muchos de nosotros los creyentes no las conocemos ni sabemos. taking place that many of Y us, otros no se believers, preocupan tampoco de involucrarse, ver qué es lo que don't está know, pasando. and others are not concerned in seeing what is taking place. Siempre recuerdo And I always remember cuando alguien me decía, when someone was saying, bueno, cuando enfrentas los problemas, déjalos pasar. well, when you come across the problems, just let them go No te by. involucres, déjalos pasar. Just let them go by. Don't Y be yo le concerned. respondía, sin conocer todavía a Dios, And I would say to him, without even knowing eso se God, llama that's hacer lo called que el avestruz.
cuando doing ve el peligro, esconde y mete la cabeza en la tierra. what the ostrich does. When he sees danger, he Pero puts his eso head no in the evita dirt. de que lo que ha de pasar va a pasar igual. But that doesn't stop what is to Amén. happen to continue taking place. Yo creo que es hora de levantar nuestra cabeza, no de hundirla en la tierra. I think it's time to lift up our heads and Y not to saber sink it into the qué ground. tiempos estamos viviendo, qué es lo que está pasando en el mundo And to know the y times that we're cuán living in, cerca está el Señor of what's taking place de in the venir world, a levantar su and iglesia. how close we are in taking the church. Hay una luz amarilla There is a yellow light que nos está advirtiendo. that is warning us. En Hebreos 12:1 In Hebrews 12:1, nos habla de que debemos correr una carrera it speaks to us about running a race que tenemos por delante. that we have before us. Y esa carrera tenemos que correrla con paciencia And that race we have to run with patience, y con el objetivo de alcanzar una meta. with the objective to reach a goal. Y para llegar a esa meta And to reach that goal, hay que despojarse you need to take off de todo peso, all weight, porque nadie puede correr una carrera because no one can run a race con una bolsa de piedras en el hombro. with a bag of stones upon their Sería shoulders. imposible, ¿verdad? That would be impossible. Entonces tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. So we need to take away and remove all weight and the sin that snares us. Muchos dicen, yo no estoy pecando, Many say, I'm not singing. yo no estoy diciendo que estés pecando, I'm not saying that you are sinning. solamente te estoy advirtiendo que el pecado te asedia. I'm just telling you that sin that snares you. Amén. Amen. Por eso tenemos que correr esta carrera. That's Y why we hay need to una run this sola race. forma de llegar a la meta. And there's only one way to reach the goal. La única forma de llegar a la meta es poner The los only way ojos en Jesús, to reach the goal autor y consumador de nuestra fe. Is to place your sight on Jesus, Aleluya. the author and finisher of your faith. Aquí la escritura nos está hablando The scripture here speaks to us de un tiempo difícil of a difficult time que lo describe como tribulación. that is described as a tribulation. Y la tribulación será peor todavía And tribulation will be even worse still de lo que hemos visto. of what we have seen till now. Es el mismo tiempo It's that very same time que habla Daniel that Daniel speaks of en el capítulo 12, in chapter un 12, tiempo de a angustia. time of anguish. Es el mismo tiempo que encontramos también It's the same time that we find as well en el mensaje que el Señor envía a la iglesia de Filadelfia. in the message that God sends to the church of Capítulo Philadelphia. 3 de Apocalipsis, verso 10. Revelation chapter 3 verse 10. Dice, por cuanto has guardado It says, la palabra de mi paciencia, because ye have kept my command to persevere, yo también te guardaré I also will keep de you la hora de la prueba que ha de venir from the hour of trial which shall come sobre los que moran upon sobre la tierra. the whole world. Hay una prueba muy grande que viene en camino. A big test is on its way. Los científicos lo saben. Scientists know this already. El YouTube, el Facebook y todos los medios de comunicación lo saben. YouTube, Facebook, and all types of Millones de personas saben communication know it. Millions que of people algo know it. grande viene sobre la tierra. That something big is coming upon the earth. Y te puedo asegurar que lo que viene And I no can es assure you, bendición, what is to come is not a blessing. es una maldición porque es destrucción de la tierra, It's a curse because it's destruction of the earth. destrucción de los seres humanos. Destruction of human beings. Ya se siente el sonar You hear now the sound de los científicos y de los gobernantes diciendo que la tierra está sobrecargada, of scientists and the government que saying ya that no the earth resiste el peso, is overcrowded. He can't que somos demasiado habitantes en la tierra. resist the weight, the burden. There's too many ¿Y qué inhabitants on creen earth. ustedes que harán? And what do you think they're going to do? Eliminar gente. They will eliminate Eso es lo people. que van a hacer. That's what they will do. Y nosotros sabemos qué es lo que están haciendo. And we know what they're doing. Amén. Amen. Así que todas estas pestes y todas estas cosas que vienen All these pestilence and these things that are to come
yo diría sin temor a equivocarme, I would say, without fear que of being son mistaken, creadas. that they're created. Amén. Amen. El ébola, Ebola, el mosquito Zika, the Zika virus, y mañana van a sacar el Santo Tomás mosquito, and tomorrow they're going to have the St. Thomas ¿Verdad? virus, la gripe de la gallina, la gripe del chancho, all different types las of vacas locas. diseases, mad cow disease. Todo esto fue un proceso, All this has been a process. pero aún esto está lejos But even all this is far away de lo que viene, of what is to come. porque lo que viene es peor. Because what is to come is even worse. La Biblia habla de una gran tribulación, The Bible speaks of a great cual tribulation, no ha habido as there has not ni been seen, la habrá. nor will it be. ¿Cuál es la solución? And what's the solution? Para mí y para ti, For me una and for sola. you, there's only one solution. Agárrate de Jesucristo, Grab hold of Jesus, síguelo a Él, follow Him, confía en Él, trust in Him, deja el mundo, leave the world, apártate del mundo, depart from the world, deja la comodidad, leave aside the comfort zone, dobla tus rodillas en oración. bend your knees and Mire, pray. hemos tenido enseñanzas de la oración Look, we've tremenda. had tremendous teachings on prayer. Esa película impacta cómo se ganan las batallas. That film causes an impact on Las how batallas the no se wars are ganan desde won. un púlpito You don't win them from the pulpit, predicando, preaching. no se ganan con buena alabanza y adoración. You don't win them with wonderful Está praise and todo worship. muy bien. It's all good. Tenemos que hacerlo. We need to do it. Tenemos que glorificar a Cristo. We need to glorify Christ. Pero cuando tú quieres ganar una But batalla, when you want to win a battle, cuando tú quieres derrotar a un enemigo, when you want to defeat an hay enemy, un solo camino, there is only one hay way, un solo sistema, there is one hay system, una sola forma, there is only y one es method, a través which de la is oración. through prayer. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Pero hoy no voy a hablar de eso. But that's not what I'm going to talk about today. El Señor ha prometido The Lord has que nos va a promised guardar de la prueba that He will keep que us viene from the test that is sobre to la come tierra upon the earth, para probar a los que moran sobre la tierra. to test those who dwell on the earth. Quiere decir que el mundo debe estar preparado So it means the world must be prepared para algo mucho más grande, for something even greater que no solo va a involucrar países, that will not only involve countries, sino que va a involucrar al mundo entero. but that involve the whole world. Pero la buena noticia But the good news there is es que la iglesia that the iglesia consagrada a Cristo, consecrated to la Christ, iglesia gloriosa, the glorious church, la iglesia sin mancha the church that is y blameless sin arruga, and without wrinkle, se va con Cristo is going en with un abrir Christ y cerrar de ojos in a twinkling of an a eye la final trompeta. to the final trumpet. Aleluya. Hallelujah. Hermano, no se aflija porque la iglesia esté vacía. Brethren, don't be concerned that the church is Es empty. tiempo de apostasía. It's a time of apostasy. Es tiempo de que por más que le prediquen no quieren escuchar. It's a time that no matter how much you preach to them, they don't want to listen. Pero gracias a Dios que But tenemos la thanks escritura. be to God that we have the scripture. Y no siempre el Señor le dijo a los profetas, vayan y prediquen cuando quieran. The Lord didn't always tell the prophets, go and preach whenever you want. A Ezequiel le dijo, predícales la palabra. To Ezekiel, he said, preach the word. Escuchen o dejen de escuchar. Let them hear or stop them from hearing. Aleluya. Hallelujah. La escritura describe este tiempo The scripture describes this time como los días de Noé, like the days of Noah, como los días de Lot. like the days of Lot. Y aunque estos fueron los tiempos And even though these were the times en que la paciencia de Dios llegó a lo máximo, that the patience of God reached its maximum, debemos notar we need to de notice que antes de que viniera el diluvio that before the flood came y viniera la destrucción de and Sodoma, before the destruction of Sodom came, Dios guardó a sus escogidos God protected his y elect, esta
es la promesa que Dios le da a la iglesia. And this is the promise that God gives the church. Yo te guardaré de la prueba, de la hora de la prueba que ha de venir I will keep sobre you el mundo entero. From the hour of trial which will come upon the whole world. El verso 20 de Marcos 13 Verse 20 of Mark 13. dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. And unless the Lord had shortened those days, no flesh would be saved. Mas por causa de los escogidos But que for Él escogió, the elect's sake whom he chose, acortó aquellos días. he shortened the days. En este versículo, In this verse, nosotros podemos entender we can understand claramente very clearly que si está sucediendo lo que está sucediendo en este momento, that if what's happening is happening now in this moment, es porque Él tiene it's because he has compasión compassion de los que Él escogió. of those who he chose. Amén. Amen. Verso 21 y 22. Verses 21 and Dice 22. entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí, no le creáis. Then if anyone says to you, look, here is the Christ, or look, he is there, do not believe it. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. For false Christs and false prophets will rise and show signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. El Señor advierte sobre falsos cristos, falsos profetas The Lord warns about señales false falsas Christs, false prophets, y la false signs, posibilidad and the possibility de engañar, si fuera of posible, deceiving, if possible, a los escogidos. the elect. Ahora, ¿por qué sucede todo esto? Now, why does all this take place? Cuando Dios llamó a Samuel, When God called Samuel, 1 de Samuel capítulo 3, verso 1, 1 Samuel chapter 3, verse 1, dice que escaseaba en aquellos it días says that in those days, la palabra de Dios. the word of the Lord was rare. Por eso Dios levantó un hombre que le creyó. That's why God raised a man Ese that hombre believed him. era Samuel. That man was Samuel. Hoy estamos en tiempos similares. We are now in similar times. Escasea la palabra de Dios. The word of God is rare. La gente va de un lugar a otro People go from one place to the other simplemente para escuchar. simply to listen. Lo único que quieren es oír. The only thing they want to do is listen. Y luego se vuelven a las fábulas. And soon they turn back to fables. Por medio del profeta Amós, en el capítulo 8, Through the prophet Amos in chapter 8, Dios nos hace una promesa. God makes a promise. Versículo 11 y 12. Verses 11 and 12. El Señor dice, he aquí, The Lord says, vienen días, dice Jehová el Señor, behold, the days are coming, says the Lord God, en los cuales enviaré hambre a la tierra, that I will send a famine in the land, no hambre de pan, not a famine of bread, ni sed de agua, nor a thirst for water, sino de oír la But- palabra de Jehová. hearing the words of the Lord. E irán errantes de mar a mar, They shall wander from sea to sea, desde el norte hasta el oriente. from the north to east. Discurrirán buscando palabra de Jehová They shall run to and fro, seeking the y word of the no Lord, la hallarán. but shall not find it. Estos son los tiempos que estamos viviendo. These are the days we're living in now. Caminarán de aquí para allá. They will run to and fro. Visitarán un lugar y visitarán otro lugar. They will visit one place and then visit another, Buscando la palabra de Dios. seeking the word of God, Buscando el maná que los sustente en el desierto que seeking the están manna viviendo. to sustain them in the desert they're going through. Pero la escritura dice,
no la hallarán. The scripture says, though, but shall not Y este find es it. el tiempo que estamos viviendo. And this is the time that we're living Es in el now. tiempo en que nosotros debemos permanecer The time firmes that we need to remain en firm nuestra identidad in como our escogidos de identity Dios. as the chosen ones of God. Pero es muy importante But it's very important lo que el Señor dice en el verso 23. what the word says, what the Lord says in verse 23. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. It says, but take heed, see, I have told you all things beforehand. Lo que está queriendo decir el Señor es que tenemos el manual. What the Lord is saying here is that we have the manual. Aquí está todo escrito. It's all written here already. Lo que ya pasó, What took place, lo que está pasando what is taking place, y lo que va a pasar and what is to take está aquí place. escrito. It's written all here. ¿Y sabe por qué está escrito? And you know why it's written there? Porque en el día del juicio, Because in the day of cuando judgment, estemos frente al Señor when we Jesucristo, stand before the Lord Jesus Christ, ni usted ni yo vamos a tener excusa. neither you and I will have an excuse. No lo escuché. I didn't hear it. Es que no necesitabas escucharlo. It's that you didn't need to hear about Lo que it. necesitabas simplemente What you needed simply was es abrir la Biblia to open the y Bible conocer la verdad. and to know the truth. Y esta verdad And this te truth iba a hacer libre. will make you free. Esta verdad This te truth iba a guiar a la vida eterna. would guide you to eternal life. Esta verdad te iba a sustentar This con truth maná would del sustain you cielo, with manna from heaven, con agua de la roca. with water from the rock, Aun cuando tú pensabas even when you thought que sería imposible that it would cambiar be tu vida, impossible to change your life. esta verdad This truth cambiará tu vida. would change your life. Hermanos, tenemos que poner atención a todo esto. Brethren, we need to pay attention to all these things. No podemos caer en el círculo vicioso de la religión. We can't fall into that vicious circle of religion. Hoy veo millones de personas detrás de la religión Today I see billions of people behind religion, following religion. y solamente es por ignorancia, And it's only because of ignorance. porque ninguno de ellos tiene una Biblia en la mano. Because none of them have a Bible in their hands. Lo que están mirando es una sotana What they're looking at y is un a hombre tanner, disfrazado de blanco a man disguised in white, al que llaman el sustituto de Dios en la tierra. who they call Mentira, a substitute of God on earth, and that's a lie. es el sustituto de Satanás en la tierra. It's the substitute of Satan on earth. Ningún hombre puede ser Dios. No man can be God. Ningún hombre puede ocupar el sitio y el lugar que le corresponde al creador del universo. No man can take the place or the position that belongs to the creator of the Pero las universe. aberraciones más grandes las estamos viendo en este tiempo. But the greatest aberration we're looking at in these times, Gente con estudio, people artistas de cine, cantantes famosos, with studies, famous music artists, se inclinan ante un hombre. they bow before a man. Eso es lo que me habla de la ignorancia That's tan what tells tremenda me que estamos viviendo en about este the tiempo. tremendous ignorance that we're living in this time. Recuerdo que cuando la gente se quería postrar delante de los apóstoles, I remember when the people wanted to bow before the apostles, ellos le decían, ¿qué estás haciendo? they said, "What are you doing? No me tienes que adorar a mí, tienes que adorar a Jesús. You don't need to worship me, you need to worship Jesus." Hoy estamos viviendo tiempos de mucha confusión. We're living now a time of great confusion. El mismo apóstol Pablo The apostle Paul himself consideraba que no era necesario considered that it was not necessary en aquel entonces back then escribirle a la iglesia de los tesalonicenses to write to the church of Thessalonica acerca de los tiempos, about the times, porque ya ellos debían conocerlos. because they had to know them already. ¿Cuánto más ahora
And how much more Han now, pasado más de 2000 años. more than 2,000 years have gone by, Jesús se sigue predicando en las iglesias. Jesus is continuously preached En in aquellos que churches, hemos reconocido in those that have acknowledged el verdadero evangelio. the true gospel, Los que entendemos cuál es el camino, those who understand what is the way, cuál es la verdad. what is the truth, Los que comprendimos el sacrificio Those de that comprehend Jesucristo en la cruz. the understanding of sacrifice of Jesus on the cross. Seguimos predicando esta verdad We continue a following más this de truth 2000 años. more than 2,000 years. ¿Cómo es posible que todavía algunos no lo entiendan? How is it possible that some don't yet understand? Miraba con tristeza I was seeing with sadness hoy, now, me mostraban algo que pasó en una iglesia showing me something that took place in a y fue church, increíble. and it was incredible. El pastor estaba predicando The pastor was preaching, y subió un hombre and a man went up y le puso un revólver en la cabeza. and placed a gun up to his head. Intentó matarlo He tried to kill him, y tiró del gatillo un par de veces and he pulled the trigger a few y la bala no salió. and the bullet didn't come out. ¿Y sabe lo que hicieron los hermanos de la iglesia? You know what the brothers of the church did? Inmediatamente lo bajaron del stage, Immediately they took him off stage, lo tiraron al suelo they put him to the y le ground, empezaron a dar patadas y golpes. and they began to kick him and beat him. No pudieron discernir They weren't able to que discern ese era el tiempo that was the time en que tenían que decirle: that they had to tell him, arrepiéntete y repent entrega tu vida a Jesús. and give your life to Jesus. Hoy estamos viviendo así We're living like that now. en la propia iglesia del Señor Jesucristo. In the church of the Lord Jesus No pueden Christ, discernir lo que es bueno y lo que es malo. they can't discern what is good and what is bad. ¿Quién paró la bala? He stopped the bullet. No es que no entienden. It's that they didn't Se creen understand. que Jesucristo todavía está clavado en They esa think cruz. Jesus Christ is still hanging on the cross. No entienden que el mundo ahora va a celebrar They el didn't próximo mes Understand that next month the La world will muerte. celebrate the death, la sepultura the burial, y la resurrección de and Jesucristo. resurrection of Jesus Él Christ. está vivo. He is alive. Él está vivo. He is alive. A veces hay cosas que no podemos entender. Sometimes there are things that we can't Ante un understand. milagro tan tremendo de Dios. Before a great miracle like Porque that of ese God, hombre subió decidido a matar al pastor. because that man went up, decided to kill the Pero el pastor. Señor le sacó las balas al revólver. But the Lord took away the bullets from the gun. Y la iglesia no lo entendió. And the church didn't understand it. ¿Por qué no lo entendió? Why didn't they understand? Porque no creen. Because they don't believe. No creen en los milagros. They don't believe in the miracles. No creen que el Señor está aquí They don't believe that the Lord is junto a here nosotros. together with us. No creen que Él escogió nuestros cuerpos They para don't ser believe templo del Espíritu Santo. That He chose our bodies to be temple of the Holy Y Spirit. siguen viviendo en la carne. And they continue to live in the flesh. Vamos a ayudar a Dios, We're going to help God. ¿verdad? Isn't that true? Vamos a bajar a este hombre que quiso matar al pastor. Let's take Lo this man bajamos down abajo, that tried lo to kill the agarramos a pastor. patada, We'll put him le to the damos ground. piñazos. We'll kick him. We'll beat him. Si ya no había pasado nada. Nothing had happened. Lo único que tenían que hacer es decirle The only thing they had si to él do quería arrepentirse was whether do you want to y repent pedirle perdón a Dios and ask God for forgiveness por lo que había intentado hacer. for what he had tried to do. Eso era todo. That was all. Pero no hay discernimiento. But there's no discernment. Esto es una enseñanza para la iglesia. This is a teaching for the church. Cuando alguien entre aquí y quiera matarme a mí, When someone enters here and wants to kill me, denle con un bate de béisbol. hit him with a baseball bat. Díganle que Jesús lo ama. No, tell him that Y Jesus loves you. que Jesús puede cambiar su vida. That Jesus can change his Que hay una life. esperanza para él. That there's a hope for him. Y no es la que tiene el diablo. And it's not the one that the Porque devil él lo que has. quiere es destruir Because cada vida. what the devil wants to do is to destroy Cada every familia life, y every cada family, hogar. and every home. Pero Jesús But Jesus vino a darnos una esperanza came to give us a hope de vida of life, abundante. an abundant life. Pedro escribe. Peter writes, ¿A quién le escribe Pedro? who does Peter write to? A los escogidos. To the chosen ones.
a fin de que no sean confundidos. so that they're not confused. En un tiempo como el que estamos viviendo, In a time that we're living through now, ya muchos se han levantado many now have risen up diciendo, saying, hace años que ustedes predican que Jesús viene for years you're preaching that Jesus is y coming, Jesús no viene, and Jesus does not come. nunca viene. He never comes. Esos son los que blasfeman contra Él. Those are those Esos who son los que blaspheme no against him. tienen esperanza. Those are the ones who don't have a hope. Y cuando venga el Señor los va a agarrar bien desprevenidos. And when the Lord comes, we'll take them in Y surprise. su fin va a ser camino de muerte. And their end will be Pero the una path of muerte death, eterna. but an eternal death. Pedro dice esto a los escogidos. Peter tells this to the chosen ones. El Señor no retarda Lord does not delay su venida. his return. Según algunos la tienen por tardanza, Like some have it as a delay. sino que es paciente But he's patient para con todos nosotros. with all of us. Es paciente He's patient porque Él no quiere que ninguno se pierda. because he does not want anyone Más to que be todos lost, but for procedan all al arrepentimiento. to reach repentance. Mire, si Dios no quisiera darle chance al mundo, Look, if God didn't want to give a chance to the no world, habría predicadores en los púlpitos. there wouldn't be preachers up on the pulpit. ¿Sabe para qué estamos nosotros? Do you know why we're up here? Para decirle a la gente que hay una esperanza, To tell the people that there's a hope, que tienen una chance. that they have a chance. Y la chance no está afuera, The chance is not out there. la chance no está en la tecnología, The chance is not in ni technology en la ciencia, or in science, porque un día todo eso va a pasar. because one day all that shall pass La away. chance está en Jesús The de chance Nazaret, is in Jesus of Nazareth. aquel que dijo, The one yo who said, soy I am la resurrección y la vida. the resurrection and the life. El que cree en mí, He who believes in aunque me, esté muerto, even though he vivirá. dies, shall live. aunque esté muerto, Even though the vivirá. dead shall live. Porque hay una promesa de Dios. Because there's a promise of God. El mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, The capítulo message 2 y capítulo 3. To the 7 churches in Revelation, El Señor advierte the Lord there warns sobre cosas que pueden desviar del propósito about things that can divert away from the a los purpose creyentes to the believers, y sacarnos and to take us away de nuestra posición of our position de escogidos. of the chosen. Por eso el Señor dice That's why the Lord says en estos mensajes in these messages que debemos oír that we need to hear y que debemos vencer and that we need to overcome en la lucha que tenemos in the fight that we have mientras estemos aquí en la tierra. while we're up here on earth. La frase oír The phrase to se hear repite en los mensajes a las 7 iglesias. is repeated in the messages to the 7 churches. El Señor quiere que el creyente oiga The Lord wants the believer to hear lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. what the Spirit is telling the church. Y el Señor dice al que venciere. And the Lord says to the one who overcomes, No podemos cambiar la versión, we can't change the version, porque si no diría al que durmiere, because otherwise we'd say the one who sleeps. pero no dice al que durmiere, But it doesn't say sleep. dice al que venciere. It says the one who overcomes. Hay una lucha espiritual There's a spiritual battle que tenemos que enfrentar mientras estemos en esta tierra. that we need to confront while we're here on earth. A veces la encaramos mal. Sometimes we take it incorrectly. A veces la lucha nuestra es contra personas. Sometimes our person is against people. Porque me hizo aquello, porque me dijo lo otro, Because he did that to me, she said that to me. y porque esto no puede ser, porque yo digo que esto tiene que ser así. And this can't be because I say it has to be this way.
Esa no es la lucha que tú tienes que enfrentar. That is not the battle that you need to confront. La lucha que la iglesia tiene que enfrentar The battle that the church needs to está más confront arriba, is higher up, está en los lugares is celestiales. in the celestial places. La lucha es contra los principados, The battle against the principalities, potestades, the powers, gobernadores de este the siglo, governors of this age, huestes de maldad the forces en las regiones celestes. of wickedness in the celestial realms. Los que vieron la película el viernes Those who watched the movie on Friday, se habrán dado cuenta you would have noticed de que cuando la viejita oró en el cuarto, that when the old lady en el prayed in the cuarto de room, guerra, in the war room, no oró suavemente, she didn't pray softly, sino que oró con la palabra but she prayed with the word. y fue contra el enemigo que tenía que ir, And it was against the enemy she had to face, defendiendo un matrimonio que estaba a punto de romperse. defending a matrimony that was a point to be broken. Cuando la mujer del esposo oró, When the woman of the ¿qué husband fue lo que prayed, dijo? what did she say? Satanás, fuera de mi casa, Satan, out of my home. te vas de mi casa, I cast you out en of el my home. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Si muchos de nosotros hiciéramos eso, If many of us were to do that, veríamos lo que dice aquí Apocalipsis. we would see what Revelation says here. Veríamos la victoria, We would see the victory, el vencer al enemigo overcoming the enemy, para permanecer y para prevalecer. to remain and to prevail. Especialmente el Señor llama ahora nuestra atención The Lord specifically calls to our attention now sobre el último mensaje upon the last a la message iglesia de la Odisea, to the church of Laodicea. porque este mensaje Because this message es de una tremenda is of tremendous, actualidad, of current times, específicamente para la iglesia de los últimos tiempos. especially for the church of the end times. Lo que identifica a esta iglesia What identifies this church es la justicia propia, is self-righteousness, el materialismo is materialism, y el bienestar económico. and the financial well-being. Esta iglesia no dice la escritura que viviera en grande pecado, The church, it doesn't say that this church lived in great sin, sino que tenía una actitud negativa, but that instead it had a negative attitude. era tibia, It was lukewarm, era indiferente it was indifferent, en cuanto a su posición de escogidos, guarding its position of being chosen. y era indiferente And it was indifferent en cuanto a la palabra de Dios. in relation to the word of God. Este es un gran problema en la iglesia, This is a big problem in the church, la iglesia en general. the church in general. No han entendido They haven't understood que no hay otro fundamento que el que está puesto. that there's no other foundation than the one that has Y been el placed. fundamento es la palabra. And the foundation is the word. Y la palabra es Jesucristo. And the word is Jesus Christ. La gran pregunta es, The great question then is, ¿cuántas veces al día tú lees la Biblia? how many times a day do you read the Bible? ¿Cuántas veces le dedicas al Señor tu tiempo? How often do you dedicate your time to the Lord? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. We all have our answers. Si nuestra vida espiritual no ha progresado, If our spiritual life has not si nuestra progressed, fe no se ha acrecentado, if our faith has not grown, entonces es porque estamos lejos then it's because we're far away del fundamento. of the foundation. Amén. Amen. En el mundo dicen, no le puedes pedir peras al olmo, In the world they say you porque el can't olmo no ask te va a dar peras. pears from a lemon tree because it won't give you Amén. pears. Tampoco le puedes pedir a una persona que hable cosas espirituales si nunca lee la Biblia. You can't ask a person spiritual things if they never read the Bible. Todavía está el hombre viejo, The old man is still there. el hombre que no fue transformado. The man who hasn't been Entonces, transformed. ¿qué es lo que te va a hablar? What then will they ¿Qué es lo speak que to te you va a of? decir? What are they going to say to you? De la abundancia del corazón, dijo Jesús, The Lord habla said, la boca. from the abundance of the heart, Cuando the tú mouth tienes speaks. abundancia de la palabra de Dios en tu corazón, When you have the abundance of the word of tú te in your acercas a heart, una persona y la persona you draw abrió la close to boca a para person, hablar.
the person opened y their mouth ya to speak. sabes qué es lo que está llenando su vida. And you know what they're filling their life with. Pero cuando tú te acercas a una persona But when you approach a person, esperando recibir algo que te edifique expecting to receive something that edifies you, y de repente te dice, ¿no viste el partido de Colo Colo and all of a sudden they say, didn't con you la watch Universidad de Chile? the victory match Sí, versus qué the gol city que match? hizo fulano, qué gol que hizo Mengano. Yeah, what a great goal he did, and what a great goal so and so. De la abundancia del corazón habla la boca. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Del fútbol está lleno tu corazón. Your heart is full Mi of football. corazón está lleno de la palabra de Dios. My heart is filled with the word of Por eso God. que a veces alguno no se me quiere acercar, That's why some don't want to approach me sometimes, porque sabe que le voy a hablar. because they know I'm going to speak to them. Amén. Amen. Y no estoy diciendo que el fútbol sea malo, And I'm not saying football is bad, pero estoy diciendo que lo primero que tú tienes que hacer es llenarte but I'm saying what con the el first thing fundamento, you con need la to palabra. do is fill yourself with the foundation, with the Aprende a word. hablar la palabra, atesórala en tu corazón. Learn to love the word, solo en tu treasure mente. it in your heart, not just in your mind. Hazla que sea parte de tu vida Make sure it's part of your life, y encontrarás la sabiduría, and you will find wisdom. encontrarás el You discernimiento. will find discernment. Antes de hablar, la voz del Espíritu Santo te Before dirá qué es lo speaking, que tienes que decir. The voice of the Holy Spirit will tell you what you need to speak. Amén. Amen. Yo estuve de los dos lados, por eso sé lo que se vive. I was on both sides, so I Amén. know what it's Yo viví relief. 44 años en el mundo sin conocer de Dios. For 44 years I lived in the world without knowing God. Malas palabras, malas intenciones cuando Curse, hablaba, bad doble intentions when I sentido. spoke. Ahora ya no participo de nada de eso. I don't partake of those things anymore. Tampoco me aparto de las personas que hablan malas palabras, I don't depart from people that porque speak Dios me bad dijo either. que yo tengo que ser luz para ellos. Because God told me I have to be light Amén. to them. Amen. Pero sí trato de ser la luz que Dios quiere que yo sea. But yes, I try and be the light that God wants me to be. Hoy hasta los cristianos hablan malas palabras. In these days, even Christians Y speak curses. cuando se enojan, por favor. And when they get angry, Bien. Vencer, tenemos que vencer en esta lucha. overcome. We need to overcome in this battle. La Odisea era un tipo de la iglesia que hoy estamos viendo. The Dosia is the type of church that we see now. El Señor le dijo, The Lord said, el Señor dijo en el verso 23, the Lord said in verse os 23, lo he dicho todo antes. Ahora, ¿qué es lo que el Señor exige de nosotros? I've told all things beforehand. What does the Lord require of us now? Que si hemos entendido los tiempos que estamos viviendo, That if we've understood the times that we're living in, si hemos entendido que su misericordia ha cortado if we've understood that His mercy has cut now, estos días these days, por causa nuestra, for our cause, entonces no va a haber lugar en nuestra vida para la tibieza, then there will be no place for lukewarmness, sino que la in llama our del heart. primer amor But that flame of the nos va a first hacer love caminar will make us walk con una identidad with an identity, definida, most definite, reconociendo remembering la victoria de Jesús en la cruz the victory of Jesus on the cross, y reconociendo nuestra elección and remembering our selection como escogidos de Dios as the chosen ones of para God alcanzar to reach la esperanza the hope de la vida eterna. of eternal life. Ahora, el Señor no exige Now the Lord does not de require nosotros que realicemos un esfuerzo imposible. from us to place an unrealistic effort. Él no nos dice que lo hagamos por nosotros mismos, He doesn't tell us to do it by yourself, sino que alcancemos la victoria but to reach the victory en Él, in Him, por Él through Him, y con Él. and with Him. Amén. Amen. Tú y yo no podemos cambiar ninguna situación. You and I can't change any situation. No podemos cambiar ninguna vida. We can't change any life.
Pero si alguien está buscando realmente a Cristo But if someone is truly seeking Christ, y Cristo es parte de su vida, and Christ is part of his life, entonces sin duda then without a alcanzará doubt, la victoria. they will reach the victory. Sin duda alcanzará la victoria. Without a doubt, they will reach the victory. Esto es lo que dice Romanos 8:37. This is what Romans 8:37 says. Antes bien, en todas las cosas, no dicen algunas, sino en todas las cosas, It says in somos all these things, más que vencedores we are more than conquerors por medio de aquel through him que nos llamó. who loved us. No somos más que vencedores con nuestras propias fuerzas. We're not more than conquerors through our own No strength. somos más que vencedores con nuestro intelecto We're o not nuestra more than inteligencia. conquerors because of our intelligence. Pero somos más que vencedores But we are more than en conquerors Jesús. in Jesus Christ. Somos más que vencedores We are more than por conquerors Jesús. for Somos Jesus. más que vencedores More than con conquerors Jesús. with Jesus. Amén. Amen. En Mateo 20, In Matthew 20, Mateo 22, Matthew 22, 22, versículos 2 al 14. 2 to 14. Allí Jesús There Jesus les estaba hablando una parábola. is speaking a parable to them. Y allí dice en esa parábola, And there he says in that parable, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. the kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. And sent out his servants to call those who were invited to the wedding, and they were not willing to come. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Again he sent out other servants, saying, tell those who are invited, see, I have prepared my dinner, my oxen and fattened calf are killed, and all things are ready. Come to the wedding. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. But they made light of it and went their ways, one to his own farm, another to his business. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. And the rest seized his servants, treated them spitefully, and killed them. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. But when the king heard about it, he was furious. He sent out his armies, destroyed those murderers, and burned up their city. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. He said, Verso 8. then he said to his servants, the wedding is ready, but those who are invited are not worthy. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Therefore go into the highways, and as many as you find, invite to the wedding. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. So those servants went out into the highways and gathered together all whom they found, Y both entró el bad rey. and good, and the wedding hall was filled with guests. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. But when the king came in to see the guests, he saw a man there who did not have on a wedding garment. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. So he said to him, friend, how did you come in here without a wedding garment? And he was speechless. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Then the king said to the servants, bind him hand and foot,
Take him away and cast him into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. For many are called, but few are chosen. ¿Qué es lo que describe esta parábola? What does this parable describe? Aquí nos habla de un rey que hizo boda a su hijo. It speaks to us about a king who made a wedding for his son. Y tipifica o es tipo It typifies or is a de type of Apocalipsis 19, 7 y 8, Revelation 19:18, donde está hablando de las bodas del Cordero. where it talks about the weddings of the Lamb. Dice que envió a sus siervos en el verso 3 In verse 3 it says that he sent out his servant a llamar a los convidados. to call all those who were invited. Pero los convidados no quisieron venir. But those guests didn't want to come. Y eso es lo que pasa muchas veces. That's what happens in many Dios times. hace el llamado God makes the calling a los corazones to the hearts de aquellos que no lo conocen of those that don't know him, y aún de los que lo conocen, and even of those who know him, porque piensan que quizás una oración de fe because they think that a prayer of faith ha sido suficiente. has been sufficient. Pero yo te digo en esta tarde But let me tell you today que una oración de fe no te va a salvar. that a prayer of faith will not Lo que save te va a you. salvar son los frutos What will save you que tú des en tu vida. is the fruits that you give in your Porque life. Jesús dijo, Because Jesus said, por sus frutos by los his conoceréis. fruits you shall know them. En el verso 4 In verse 4, vemos que el rey reiteró la invitación. we see again that the king reiterated his invitation. Y en el verso 5 dice que cada uno se fue a su labranza. In verse 5 it says each one went their own Cada uno ways. se fue a sus negocios. Each one went back to their own business. Hicieron oídos sordos a la invitación de Dios. They made their ears deaf to the invite Se of God. mostraron desinteresados. They showed to be disinterested. Y lo más triste And the saddest es of que all things tomaron a los siervos que él había enviado is they took the servants that he had sent. y los afrentaron y los mataron. They treated them spitefully and killed Eso them. sucedió That's what happened con los profetas. with the prophets. Amén. Amen. Los profetas vinieron anunciando The prophets came announcing la salvación salvation en Cristo. in Jesus Christ. Anunciaron su nacimiento They announced his birth con exactitud. Dijeron hasta dónde iban a ser. with the exactitude, even where he was to be born. 500, 600, 500, 700 años 600, antes 700 de que Cristo years pisara esta tierra before Christ stepped on en un this earth cuerpo humano. in the human body. Y a la mayoría de ellos los mataron, And most of them were killed. los afrentaron, They were treated no spitefully. quisieron escuchar. They didn't want to listen. Y dice el verso 7 que el rey se enojó. In verse 7 it says that the king grew angry. Y entonces, ¿qué pasó? Vino el juicio. And so what happened? Judgment came. Esto es lo que va a pasar sobre esta tierra. This is what will happen on this earth. ¿Qué creen ustedes que con las leyes que se están aprobando hoy, Do you think that with the laws that are being approved now, Dios los va a aplaudir? God will applaud them? No se han ganado el aplauso de Dios. They haven't won the applause of Lo God. que se han ganado es el juicio de Dios. What instead they have Y el won juicio viene is sobre the esta judgment tierra. of God. And judgment is coming upon this earth. Y el juicio vino sobre estos siervos The judgment came upon these servants que maltrataron who mistreated a los que habían venido those that had come a darles una invitación para unas bodas. to give them the invite for the wedding. Y el Señor dice en el verso 8, The Lord says in verse 8, no eran dignos. says they are not worthy. Y como no eran dignos, dice el rey, envió sus ejércitos And because they weren't worthy, y los destruyó y destruyó también sus ciudades. the king sent his armies, destroyed them, destroyed their cities. Hermano, eso es lo que va a pasar en el mundo. That's what's going to happen in the world. Sobre todo aquellos países que ya han aprobado esas leyes terribles. Above all, in those countries that those terrible Aquellos laws have been países que approved, those hasta la laws pedofilia están aceptando. that they're even accepting pedophilia.
aquellos que se han tomado de la palabra discriminación y la usan those that have taken grab of the word discrimination and use it para tapar todo su pecado to cover all of their y sin toda la maldad que tienen en sus corazones. and all the wickedness in their hearts. Pero a Dios no lo van a engañar. But they will not deceive God, Y juicio vendrá sobre and ellos. judgment will come upon them. Por eso siempre estoy pidiendo, oren por Australia. That's why I ask you to pray for Australia, Oren por esta nación. to pray for this nation, Porque esta es una nación bendita. because this is a holy nation. Esta nación fue bendecida This nation was blessed en 1604. in Cuando Fernando de 1604, Quirós puso sus pies sobre esta tierra when Fernando de Quiros placed his feet upon this land y plantó la bandera de Jesucristo and planted the flag of Jesus y Christ, dijo Australia he said será Australia llamada will be called la Australia del Australia Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Aleluya. Hallelujah. Oren por Australia Pray for Australia para que toda la inmundicia so that all the salga de esta filth nación. is out of this nation. No eran dignos, dijo el Señor. Jesus said that we're not worthy. Entonces ahora dijo, bueno, vayan por los caminos, He said, well, now go through the laneways, vayan por los caminos, go through the laneways, junten a todos los que hallen, find whoever you find, justamente malos y buenos. both bad and good. Y las bodas dice que fueron llenas de convidados. And the wedding hall was filled with guests. Se llenó la casa. The house was filled. No hubo discriminación, There was no discrimination, porque esto es solo para el cristianismo. because this is only for Christianity. Las sectas religiosas no hay discriminación. The religious sects, there's no discrimination. Contra los pedofilios no hay discriminación. Against the pedophiles, there are no Contra los discrimination. homosexuales no hay discriminación. Against homosexuals, there's no discrimination. Hay discriminación, según ellos. According to them, there is. La iglesia no hace discriminación. The church does not do La iglesia discrimination. acepta a todos. The church ¿Cómo son? accepts ¿Cómo everyone están? as they are, Vengan as a they Jesús come to y Jesus, y cambien sus vidas. and Tengan change un their estilo de ways, vida diferente, have a different mejor lifestyle, que el que tienen. a better lifestyle than that you have. Amén. Amen. Conozcan el amor de Jesucristo. Know the love of Jesus Christ. ¿Acaso Jesús no dijo, Did Jesus not las say remeras y las prostitutas irán delante de vosotros the primero prostitutes al reino de will los go cielos? before you into the kingdom of heaven ¿Y first? saben por qué dijo Jesús And you eso? know why Jesus said that? Porque al que mucho se le perdona, Because the one that is forgiven much, mucho ama. a lot is love. Amén. Amen. El que reconoce su pecado y viene a Jesús, The one that acknowledges their sin and Jesús comes le to Jesus, perdona. and Jesus forgives them. comienza a amarlo, They begin to love Him. comienza a servir a Jesús They begin to serve como Jesus nunca antes lo ha hecho. as they've never done before. Hay un estilo de vida mejor There is a better lifestyle, y eso es con Jesucristo. and that is with Jesus Christ. El rey entonces entró para chequear The king then came in a to los check invitados the guests y encontró uno que dice que no estaba vestido de fiesta and found one that para wasn't fiesta dressed de bodas. fit for the wedding. Le preguntó, amigo, ¿cómo entraste? He asked him, friend, how did you come in here? Y él le dijo, And he said, no le dijo nada. Él enmudeció. he didn't say anything. He was speechless. Enmudeció. He was speechless. No supo qué contestarle al rey. He didn't know what to answer to the king. ¿Por qué enmudeció? Why was he speechless? Porque esto es símbolo de las bodas del Cordero. Because this is a symbol of the wedding of Y the en Lamb. Apocalipsis 19:8 In Revelation 19:8, dice que la iglesia que va a entrar a las bodas del Cordero it says that the church that will enter into es the una wedding lamb iglesia santa. is a church that is holy, Dice vestida de lino fino, arrayed in fine que linen, son las acciones justas de los santos. which are the righteous acts of the saints. Quiere decir que ningún injusto va a entrar a las bodas del It Cordero, means that no unrighteous person will enter the wedding of the sino Lamb, el que en realidad se haya arrepentido but only the one that has truly repented de sus pecados of their sins y viva en santidad. and live in holiness. Todo lo que vendrá con el periodo de la gran tribulación All that will come through the period of the great tribulation ya está en marcha. is now marching through. El levantamiento del anticristo The rising up of the no va a ser Antichrist repentino.
will not delay, sino que seguirá el proceso but it will continue the que ya process se ha iniciado. that has initiated Y already. podríamos hablar de que el dinero va a desaparecer. And we can speak about money disappearing. Ya hay países que ya no tienen dinero, ya Countries- no trabajan con monedas. Some countries don't work with money, Hay they don't have miles coins. y miles, y yo me atrevería a decir quizás millones, That there are thousands and de thousands, that I would dare personas say que ya le han puesto el chip even millions, that have accepted a microchip en la mano derecha. in their right hand. No he sabido de ninguno que le han puesto en la frente, pero la Biblia dice en la mano derecha o en la frente. I don't know any of the forehead yet, but the word tells us that it will be in the Le han forehead or puesto in the el right chip hand. porque eso va a ser lo que va a trabajar con el gobierno del anticristo. They have accepted the microchip because that's what will No va a work haber with the dinero en government efectivo. of the Antichrist. There will be no physical money. Este proceso ya se ha iniciado. This process has been initiated already. ¿Cómo entraste How sin did you estar enter vestido de bodas? without being dressed with a wedding garment? Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Colossians 3:11 says, be dressed as the chosen of Tenemos God. necesidad, hermano, una gran necesidad We have a great need de permanecer of remaining en nuestra posición in our position como escogidos de Dios. as the chosen ones of God. Y si no valoramos eso, And if we don't value this, estaremos perdiendo mucho terreno delante del enemigo we are losing great grounds before the enemy, e incluso delante de Even una sociedad before a que está society confundida. that is confused. Tenemos que permanecer We need to remain en la posición in the position en la que Jesús nos puso. that Jesus has placed us. El arrebatamiento de la iglesia The rapture of the church es eminente. is imminent. El Señor dice, velad, The Lord says, para que cuando Él venga, keep watch, so de when he repente comes, no nos encuentre durmiendo. he will not find you sleeping. En Ageo 2, In Haggai 2, el Señor le está hablando a la iglesia. the Lord tells the church, Dice, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, he says, people of the earth, y trabajad, work, porque yo estoy con vosotros. for I am with you. Mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. My spirit shall be with you. Do not be afraid. Porque de aquí a poco estas cosas comenzarán a suceder. From now on, in a short time, these things will begin to happen. Haré temblar los cielos y la tierra, I will make the heavens and the earth shake, el mar y todas las naciones. the seas and all the nations. Pero la gloria postrera de esta casa, But the de glory la casa de of Dios, this house, the house of God, será mayor will be greater que la primera. than the first. Amén. Amen. El Señor va a levantar su iglesia. The Lord will rise up his church. Pero yo creo que hay un intermedio, But I believe there's an un intermediate, tiempo a time en el cual el Señor that the va a Lord levantar una gran cosecha final. will rise up a great harvest in the end. Y en eso tenemos que poner nuestra atención. And we need to pay attention in that. Por eso no me desanimo. That's why I don't go discouraged. Porque cuando venga esa cosecha, Because when that harvest comes, la cosecha del Señor, the harvest of the Lord, esta casa this house brillará will shine con la gloria de Dios. with the glory of God. Amén. Amen. Es tiempo de levantarnos. It's time to rise up. Pero levantarnos como escogidos de But Dios. to rise up as the elect of God. No como simples creyentes. Not just as simple No believers. como, somos el pueblo evangélico. Not just, they were the evangelic people. Está bien eso, And that's fine. pero somos algo más. But we are more than that. Somos We are escogidos de Dios. the elect of God. Pero no porque lo diga yo, Not because I say so, es porque lo dice Él. but it's because He Ya says está so. escrito. It is written. Por eso Jesús dijo, ya os he dicho todo. That's why Jesus said, I have said all Todo things. lo que usted y yo teníamos que saber, From ya beforehand. Él lo dijo. What you and I had to know, He said it already. Qué pena que algunos cargan la Biblia debajo del brazo
y no saben lo que Dios dijo. What a shame that some carry the Bible under their arm and don't know what God said. Pero una de las cosas que dijo el Señor One of the things that God said, though, está en Efesios is in Ephesians capítulo 1 y versículo 4. chapter 1, verse 4. Según Él Just nos as escogió He chose us antes in de Him la fundación del mundo. before the foundation of ¿Para the world. qué? For what? Para que fuéramos santos That we should be holy y sin mancha and without blame delante before de Him su presencia. in love. Aleluya. Hallelujah. Algunos se conforman con el llamado. Some are conformed with Y the está calling. bueno. Dios That's llama a good. todo el mundo. God calls the whole world. Algunos quieren venir, Some want to come, otros rechazan, others reject. como lo vimos en la parábola, As we ¿verdad?, saw de it la fiesta de bodas. in the parable of the wedding lamb. In the parable Pero no of, te the, conformes con el of llamado, the wedding. But don't be conformed with porque the calling. muchos son llamados, Because many are called, pero pocos but few escogidos. are chosen. Amén. Amen. Tenemos que enfocarnos We need to focus en la ourselves elección que Dios ha hecho hacia nuestras vidas. in the selection God has made upon our lives. Él nos escogió, He chose us aún antes de que naciéramos, even before we were born. porque dice aquí, aún antes de la fundación del mundo. It says here before the foundations of Así the que world. antes que nosotros pisáramos esta So tierra, before we step on this world, ya Jesús sabía tu nombre. Jesus knew your name. Ya estábamos registrados en su We libro. were registered already in His book. Y cuando tú y yo nacimos, And when you and I were born, Él dijo, He said, este es mi escogido. "This is my chosen one." Amén. Amen. Es tiempo de levantarnos. It's time to rise Es up. tiempo de recuperar una de las cosas que la iglesia ha perdido últimamente. It's time to recover a thing that the church has lost recently. Y es muy importante. And it's very important. Nuestra identidad. Our identity. Nuestra identidad. Our identity. ¿Por qué la iglesia ha perdido la identidad? Why has the church lost its Porque identity? estamos cediendo ante el mundo. Because we are conceding to the world. Estamos cediendo ante las amistades. We are conceding to the friendships. Estamos cediendo aún ante aquellos que viven a su manera con un estilo muy diferente al nuestro. We are conceding to those who live it their way Y cedemos muchas veces in a different por lifestyle. no ofenderlos. And we concede many times because we don't want to offend Yo them. prefiero ofender a alguien I rather offend someone antes que se vaya al infierno, before going to hell, pero presentarle el evangelio de Jesucristo but present them the gospel of que lo Jesus lleva Christ camino al cielo. that takes them to heaven. Amén. Amen. Por eso el Señor dice, no participéis That's why the Lord says, do not be de las participants obras de las tinieblas. of the works of darkness. Podemos vivir en este mundo. We can live in this world. No somos extraterrestres, We're not extraterrestrials, pero tenemos que tener cuidado but we need to be de careful no participar of not partaking con las obras with the works de Satanás. of Satan. Amén. Amen. Bendito sea el Señor. Praise be the Lord. Es tiempo de recuperar nuestra identidad It's time to recover our como identity escogidos de Dios. as the chosen ones of God. Y la orden para la iglesia And the command for the church está en is Isaías capítulo 60, in Isaiah 60, verso 1 y 2. verses 1 and 2. Dice, levántate It says, "Arise, y resplandece, shine, porque ha venido tu luz for your light has come, y la gloria de Jehová and the glory of the Lord ha nacido sobre ti. is risen upon you. Porque he aquí, For behold, tinieblas cubrirán la the tierra darkness shall cover the earth, y oscuridad las and naciones. deep darkness the Mas people. sobre ti, But, sobre ti, but, sobre ti, but, sobre ti upon y you, sobre and over mí, you, dice, amanecerá the Lord will arise Jehová over y you, sobre ti será vista and su his gloria. glory will be seen upon you. Ustedes no sé si logran captar esto, hermano, I don't know if you truly captivate this, pero la gloria de Dios but the glory of God acompañó a Israel por el desierto accompanied Israel through the desert hacia la libertad. onto the freedom. Después de 430 After años. 430 years of slavery. Amén. Amen. Quiero decirte que Let me tell you nuestra libertad está a las puertas. that our freedom is at the Amen. gates. Amen.
Nosotros no estamos cautivos físicamente, We are not physically captive, pero estamos viviendo en un mundo but we are living in a world que vive that en lives cautividad. in captivity. Nosotros, si conocemos la verdad, esa verdad nos va a hacer libres. If we know the truth, that truth En will el set us free. desierto, la presencia de Dios estaba con ellos. In the desert, the presence of God was with them. Había una columna de nube There was a pillar, a cloud, que iba delante de ellos that walked before them, y una columna de fuego. and a pillar of fire. La columna de nube los cubría en el día The pillar of cloud del covered them calor during the del day desierto. from the heat of the La desert. columna de fuego The pillar of los fire abrigaba en la noche, would cover them at night, porque en el desierto baja la temperatura because in the desert y hace mucho frío. the temperature drops and it's por las very cold noches. at night. Y aun cuando estaban a punto de cruzar el Mar Rojo, Even when they were at a point to cross the Red Sea, la protección de Dios the no se protection apartó de of God did ellos. not depart from them. El ejército de Faraón estaba detrás. Pharaoh's army was after them. Y dice que la columna de nube y la And it columna says de fuego that the pillar of cloud and the pillar of se fire pusieron detrás del pueblo de Israel. was placed behind the people of Israel. O sea, entre el ejército de Faraón So between the army of Pharaoh y el pueblo de Israel and the people of Israel que iba a cruzar that el were to mar. cross the Red Sea. Su presencia está con nosotros. His presence is with us. Solo tenemos que permanecer We en only nuestra need posición to remain in our position como escogidos. as the chosen ones. Por eso hemos enseñado tantas veces. That's why we have taught so many times Saquen de la confusión a la gente. to take away confusion from the people. ¿Tú sos cristiano? Are you a Ah, Christian? sí, soy cristiano. Yes, I'm a No. Christian. Somos discípulos de Jesucristo. We are disciples of Jesus. Cristianos hoy se dicen todos. Everyone calls themselves a Christian Por eso these es la gran days. confusión que el diablo les ha metido. That's why you have the great confusion that the enemy has infused in them. Tenemos que identificarnos con nuestra propia identidad. We need to identify ourselves with the correct identity. No somos cristianos, We are not Christians. somos discípulos We are de disciples Jesucristo. of Jesus Christ. El discípulo es el que sigue a su maestro The disciple y sigue follows sus His enseñanzas. teacher and follows his teachings. Vamos a estar en pie, hermano. We're going to be standing. Jesús asistió Jesus assisted a una boda en Caná, capítulo 2 del libro de San Juan. the weddings of Canaan, John chapter 2. Y dice que allí faltó el vino. It says that the wine was lacking there. No tenían más vino. They ran out of wine. Entonces él les dijo, llenen 6 tinajas que había allí, And so he told them, llénenlas de agua. fill 6 water pots of stones, fill them with water. Y el Señor hizo su primer y gran milagro. And Jesus did his first great Transformó el miracle. agua en vino. He transformed water into wine. Entonces le llevaron una muestra al maestro Sala. So then they took a sample to the master winemaker. Y le preguntaron, And they asked him, según la costumbre, se sirve primero el buen vino according to custom, you give the good wine first. y el de baja calidad se deja para lo último. And you keep the lower quality wine to the end. Pero tú has hecho al revés. But he said, you have done the opposite. Has dejado el mejor vino You have kept the best wine para lo último. for the end. Eso es lo que el Señor va a hacer en este tiempo. That's what the Lord is going to do in this Él ha time. guardado el mejor vino He has kept the best wine para este tiempo. for this time. Y si nosotros estamos atentos, And if we are alert, y si nosotros and if we permanecemos en nuestra posición remain in our position como escogidos de Dios, as chosen ones of God, veremos la victoria. we will see the victory. Aún en estos tiempos difíciles, Even in these difficult times,
Cuando lo que nosotros vemos con nuestros ojos físicos When what we see with our physical eyes no nos da ninguna esperanza, doesn't give us any hope. más allá de eso, More beyond that, lo que está escrito what is written nos da una esperanza. gives us a hope. Confiemos en Él, Let's trust in Him. aferrémonos a Él, Let's grab hold of Him. sigamos sus consejos, Let's follow His advice. prediquemos su palabra Let's preach His word. y esperemos, Let's wait, porque Él cumplirá so He will lo fulfill que ha prometido. what He has promised. Vestíos como escogidos de Dios. Dressed like the chosen ones of God. Lo que Él va a venir a buscar What He comes to seek es una iglesia santa, is a holy church, sin manchas blameless, y sin arruga. without blemish. ¿Podremos ser nosotros? It can be us. ¿Acaso seremos cada uno de nosotros Will it be each one of us? los que tendremos ese privilegio Those that will have the privilege de que cuando Él venga that when He comes, seamos transformados we be transformed en un abrir y cerrar de ojos? in a twinkling of the eye. Seremos nosotros los que podamos oír It will be us that we can hear el sonido de esa trompeta. the sound of that trumpet. Seremos nosotros It will be us, los que los ángeles the angels, recogerán will de los collect cuatro vientos. from the four winds. Porque allí la escritura dice Because the scripture there says que son los escogidos. that they are the chosen ones. Somos nosotros It is us, los escogidos. the chosen ones. Y si tú y yo hemos entendido esto, And if you and I have understood this, solo tenemos que venir a Él we just need to come to Him y decirle, Señor, and say, Lord, he tratado de servirte I have tried to serve you con lo mejor, with the best, pero necesito ayuda but Lord, I need help para sobrellevar el tiempo que estamos viviendo, to surpass the time that we're living in now, para poder discernir to be able to discern lo que vamos a vivir y a pasar todavía what we will live and still go through en esta tierra. on this earth. Ayúdame Help me en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Mientras adoramos a Dios, As we worship God, cualquiera sea tu necesidad, whatever your need is, puede venir al frente. you can come to the front Puede decirle, Señor, and you can say, Lord, estoy dispuesto o estoy dispuesta Lord, I am willing a tomar mi posición to take my position como escogido, as the chosen, a permanecer en mi posición to remain, Lord, in my position hasta que tú me llames a tu presencia until you call us into your presence o hasta que tú nos vengas a buscar. or until you come to seek us. Cualquier necesidad que tengas, Whatever need it is that you have, puedes pasar al frente. you can come to the front. Deja que el Señor te ministre en esta noche. Let the Holy Spirit minister to you now.
Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Deja caer tu unción, Señor. Deja caer tu unción sobre él ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Oro por mi hermana, Señor. La ungo con el aceite. Sigo de la presencia del Espíritu Santo. Ahora pido, Señor, que el toque de Dios venga sobre ella, Señor. Sana su cuerpo, sana toda dolencia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Toca ahora, Espíritu. Toca ahora, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te Cristo, yo te amo. No hay nadie como Amen. Dios les bendiga. God bless you.